el padre de Santiago debe someterse a un procedimiento médico de rutina que en un giro inesperado deriva en complicaciones severas que lo llevan a la muerte. Después de ver el cuerpo de su padre sin vida en la camilla del hospital, Santiago, un joven guitarrista meticuloso e intrépido, agobiado por las sospechas, decide vengar su muerte. Sus acciones cuidadosas pero atrevidas lo llevarán a descubrir que todo en lo que él cree es en realidad una mentira. Pues esto es un poco de lo que trata la novela reciente de Rogelio Guedea, quien es un destacado cuentista, poeta, ensayista y novelista, y pues ahora nos presenta esta nueva novela bajo el sello del popular del Fondo de Cultura Económica, Bisturí. Le damos la bienvenida, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, Asael, muchas gracias por tu tiempo. Pues platícanos cómo nace esta novela Bisturí, que la verdad es muy disfrutable. Bueno, me alegra que me lo digas. En realidad es una novela que surge a partir de ciertos temas que quería yo tratar, ¿no? En una historia, temas que tienen que ver con la realidad de nuestro país, etcétera. Y que estos temas de alguna forma están muy relacionados, digámoslo así, la injusticia, la impunidad, el tema de la violencia, ¿no? Que ahora ha llegado a niveles extremos, creo yo. Y que bueno, estos temas quería yo que de alguna manera se expusieran en una historia como la de Bisturí. Y para ello elegí pues a una familia, unos ciertos personajes, entre ellos al propio Santiago, que es el protagonista, y que va siendo un joven músico un tanto impermeable, digamos, o un mucho impermeable a la violencia, se ve llevado, empujado a cometer este crimen para vengar a su padre, pero en ese camino pues se cometen más injusticias, ¿no? Se comete más impunidad, etcétera. Y al final del día, bueno, la novela plantea cuál es el fondo de este asunto. A mí me interesaba mucho abordar el tema de la violencia, pero focalizada en la violencia intrafamiliar, en la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, en esa trama se van desplegando estos temas que dialogan o que intentan dialogar con el lector en diferentes planos, ¿no? Aparte de a escribir una novela que espero sea disfrutable, que espero se le siga la pista, lo que está la trama, etcétera, etcétera, que es al final del día la intención de toda obra de ficción, ¿no? ¿Cómo configuraste los personajes desde pues Santiago, que pues, sin spoilear, pues está tramando precisamente esta venganza que provoca la muerte de su padre, y luego pues también es un thriller que pues nos va describiendo paso a paso cómo planea pues lo que trama con Jaramillo y con el doctor, ¿no? Claro. Bueno, en realidad, a mí me surgió la construcción de los personajes fue muy curiosa porque Santiago, el personaje Santiago está muy basado en mi hijo, que es un joven músico, guitarrista clásico, muy ecuánime, siempre él, muy tranquilo, digamos, muy antiviolencia, etcétera, pero un día que llegó del gimnasio, había ido con su novia al gimnasio, llegó transformado, trastocado en otra persona, porque al parecer el entrenador del gimnasio le coqueteó a la novia y medio lo ridiculizó a él, etcétera. Y él quería matarlo, ¿no? Él quería, yo vi en su naturaleza esa rabia, ¿no? Y me di cuenta de que el ser humano, particularmente en México, estamos permeados todos por la violencia, como que traemos eso en el ADN y estamos, aunque parezca lo contrario y parezcamos totalmente este, inocuos, inofensivos, pero tenemos esa predisposición, ¿no? A la violencia porque la consumimos todos los días. Y así fue como yo, digamos, al personaje principal llegué, ¿no? Para su construcción, para que fuera así de contrastante, digamos, y que pudiera, obviamente,
ser veraz, ¿no? Ofrecer una verdad contundente sobre su en apariencia paradójica personalidad. Y así fue como lo hice con el papá de Santiago, la madre, que ocupa también un lugar muy importante, la hermana, y el resto de los personajes. Ajá. ¿Pensaste en algún tipo de lector en específico? Es decir, ¿ya habías trabajado este tipo de novelas thriller, de intriga, que la verdad no suelta uno las páginas? Mira, la verdad es que ayer en una entrevista que tuve me puntualizaron algo que yo no había realmente considerado, ¿no? Pese a que la novela tiene un protagonista que es un joven, ¿no? Yo no había, cuando escribí la novela, no había pensado tanto en ese público lector, porque obviamente es una novela, es dura, es una novela, digamos, una novela negra, de suspenso, un thriller, ¿no? Criminal, una novela criminal, etcétera. Pero ayer que un entrevistador me hizo énfasis en que había la novela llegado a manos de jóvenes y que había particularmente ocasionado ahí una buena, interesante recepción, dije, mira, la novela también puede ser leída por los jóvenes, que espero llegue a los jóvenes. Obviamente no quisiera que se influyera de mala manera en ellos la actitud que tuvo que tomar Santiago, digamos, o llevado por las circunstancias, pero sí por lo menos que los alertara de estas problemáticas y de las cosas que debemos de cambiar y las de las cosas que no debemos hacer, pues, ¿no? Porque al final del día son temas bueno, que necesitamos estar tocando constantemente, hablando de ellos constantemente, ¿no? Ajá, ¿has pensado ver Bisturí quizá como una serie televisiva o cinematográfica? Porque está muy cinematográfico, muy televisivo, muy interesante, ¿no? Como que de repente estás leyendo un guión de una película. Ojalá y me pases esto, si lo estás grabando, ojalá me pases este fragmento, porque has dado en el clavo, Asael. O sea, la novela nace a partir de una invitación que tuve para hacer una serie, etcétera. Se quería hacer una película con una otra de mis obras y hablamos de cuáles eran las temáticas que se podían tratar. Yo les dije que a mí me interesaban estas temáticas, que no sé qué les parecían al director de cine, al productor. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a escribir una novela con estos ingredientes, voy a escribirla de tal forma que sea fácil, digamos, trasladarla al lenguaje cinematográfico. Por lo tanto, tengo que hacer un lenguaje que tenga mucho que ver con lo cinematográfico. Entonces, en la novela me planteé prácticamente describir acciones, describir, o sea, que fuera el movimiento, ¿no? Describir paisajes y describir a las personas, ¿no? Para que eso al trasladado al lenguaje cinematográfico fuera pues mucho más fácil. Y obviamente decidí que hubiera movimiento, pues, ¿no? Que la trama avanzara, avanzara, avanzara y que todo lo pudieras ver, que todo fuera como posible, pudiera ser visto, pues, tal como lo acabas de decir. Entonces me da mucho gusto que lo comentes porque eso quiere decir que logré, ¿no? Ese objetivo. Ujú. ¿Da para una segunda parte? Mira, la verdad es de que tu pregunta también es interesante porque si observas, no quiero espolear la novela, pero al final si observas, por ahí hay alguien que sabe, ¿no? De un poco, hay una conexión ahí la persona a la que asesina Santiago, está conectado con Alicia, y por ahí eso puede detonar una segunda parte. Sí, efectivamente, por eso lo dejé ahí, Asael. Y Te bueno, agradezco. siempre es interesante el encuentro con los lectores. ¿Habrá alguna presentación, tipo de debate, intercambio, pues, sobre esta novela, Bisturí? Sí, yo espero que sí. Yo espero estar por allá en México a finales de año y pienso que ya estamos cerca y pienso que hay alguna serie de presentaciones en ferias, etcétera, porque como dices, el contacto con los lectores siempre es muy importante. Este diálogo contigo, ¿no? Para mí es súper importante porque, bueno, me puntualiza cosas que para mí, bueno, pues como el escritor, yo necesito
de alguna manera ver si las logré reflejar en la novela o no, ¿no? Entonces esas cosas son muy importantes para uno como escritor. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué sigue? Bueno, ahora estoy escribiendo, casi siempre cuando termino una novela dejo un tiempo de descanso, digamos, y paso a otros géneros. Entonces ahora estoy escribiendo un libro de poemas, ¿no? Porque también escribo poesía, que pertenece a una serie de libros de poemas que tienen la misma temática, que hacen un homenaje, digamos, al lenguaje popular, por eso llevan los títulos de canciones de Marco Antonio Solís, ¿no? Y que tienen que ver con la relación de la pareja, ¿no? El primero se llama O me voy o te vas, el segundo se llama Si no te hubiera sido, el tercero se titula Sin lado izquierdo, y este último que estoy escribiendo todavía no tiene título, pero tiene que ver con todo ese juego que existe entre las relaciones de pareja, ¿no? Pues está interesante, Rogelio, pues ahí está la invitación ya para el público, que se adentre al suspenso, surge desde la primera frase de esta novela, dice la portada de Bisturí. Platícame un poco de la portada, está precisamente la guitarra, ¿quién diseñó la portada? La portada la diseñan ahí en el fondo, una gran diseñadora, Laura Esponda se llama, y la verdad es que a mí me pareció muy interesante que en las entrañas de la guitarra estuviera esa poderosa imagen, pues, ¿no? ¿Dónde te puede encontrar el público en redes sociales? Sí, o sea, yo estoy como Rogelio Guedea, así, junto en Twitter, estoy como Rogelio Guedea en Facebook, ahí está mi fanpage en Facebook. Estoy, también tengo mi website personal, estoy como www.rogelioguedea.com, y por ahí, digamos, estamos también en Wikipedia y en otras páginas que tienen que ver que están relacionadas con mi obra, ¿no? Pues te agradezco esta entrevista y pues vamos a estar en contacto contigo. Claro que sí, Asael, te agradezco muchísimo.